llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Hola, ¿qué tal mis hermanos? Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Ramón Ramos. En esta tarde quiero darle las gracias a mi pastor por esta oportunidad que me da de poder predicar la palabra de Dios. Y primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos da la oportunidad. Dice la Biblia que su misericordia se renueva cada mañana y le damos gracias a Dios en esta tarde por esta oportunidad de poder ministrar la palabra de Dios. Yo te invito para que compartas este video en las redes sociales con tus amigos y que así podamos extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que almas se puedan salvar y que aún los hermanos en Cristo, quizás no de nuestra congregación, pero aquellos que se han apartado puedan regresar una vez más al camino de Dios. En esta semana que pasó, acaban de terminar nuestras iglesias, nuestras conferencias en la iglesia de Prescott, Arizona, y el título de la conferencia fue Urgente. Y esto se refiere al llamado de la urgencia de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a ganar almas, porque sabemos que el reino de los cielos se ha acercado y es muy importante poder ganar almas antes que nuestro Señor Jesucristo regrese. Recuerdo que en una ocasión vino a predicar aquí el pastor Sergey. Él venía de allá de la iglesia de Rusia, solamente pasó a México porque había sido enviado allá a Cuba a predicar. Él y su esposa fueron a predicar a Cuba y después de un tiempo nos enteramos que este pastor había sido puesto en la cárcel por estar predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su pastor también, el pastor Sergey, del mismo nombre, allá en Rusia, comentaba en algunas conferencias en México que ellos normalmente la KGB, que es la policía de allá de Rusia, los investiga y los habían perseguido, no los dejaban congregarse, no los dejaban predicar. Pero ¿sabes una cosa? Ellos hacían el intento por seguir predicando y ganando almas para el reino de Dios. Ese debería de ser nuestro objetivo. El dar nuestras vidas por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Aquí en México no se nos prohíbe predicar. Aún con esto de la pandemia y que estamos en semáforo rojo, yo mismo he agarrado el megáfono, he ido a las calles a predicar. Porque no nos han prohibido que podamos predicar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 36. Romanos capítulo 8, versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Quiero que piensen esta mañana, ¿sabe? Antes de conocer de Cristo, nosotros hacíamos tantas loqueras, poníamos nuestra vida en riesgo y ni siquiera nos dábamos cuenta. Pero ahora que se trata de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos da miedo, nos da vergüenza. No queremos que la gente nos mire. Tenemos miedo a que alguien nos vaya a contagiar del COVID. Cuando realmente nuestro llamado es poder predicar el evangelio de Jesucristo y hacer que almas se arrepientan y se salven. Debería de ser un privilegio, mis hermanos, para nosotros poder predicar en estos últimos tiempos y quizás hasta ser muertos por causa de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a orar para que Dios use mi vida, que su Espíritu Santo pueda tomar el control de mi vida y que este mensaje pueda traer dirección a lo que estamos haciendo. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, Dios, en esta tarde te damos gracias por esta oportunidad. Señor, yo te ruego que tomes el control de mis labios, de mi mente y de mi corazón y que tu Santo Espíritu, Señor, tome mi vida en dominio, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego por cada uno de aquellos que van a escuchar, Señor, por tus hijos, los que son cristianos, Señor, que se levanten a predicar tu palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre precioso de Jesús, unge mis labios, mi mente y mi corazón. Y te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero predicar este sermón que por título lleva Muertos por Cristo. Como primer punto me gustaría mirar
los cristianos de esta generación. Cuando recién abrimos por ahí de julio, que estaban que si se abría, que si otra semana más y no, nosotros decidimos abrir y empezar a predicar una vez más la palabra de Dios en nuestro local, en el templo. Y hay un hermano ahí de otro compañerismo de otra iglesia, y yo lo miro a él todas las mañanas vendiendo sus gelatinas. Y cuando yo hablaba con este hermano, me decía que ellos creían que Dios les estaba haciendo sentir que ahorita era el momento de esperarse, porque se habían enterado que pastores de su compañerismo, algunos pastores de por ahí, de por Cuautepec, donde nosotros predicamos, habían muerto de esta enfermedad del COVID y que Dios les había hecho sentir que tenían que esperarse, que no tenían que predicar. Y yo me pregunto, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Será que acaso Dios quiere que dejemos de predicar en este tiempo donde hay más necesidad, donde hay muerte, donde podemos mirar que la mies ha emblanquecido? ¿Será que Dios quiera eso? Ahora los cristianos de este tiempo nos hemos vuelto más popis, más nice, fashion, fresas, como tú quieras llamarle. Ahora ocupamos las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el YouTube para predicar la palabra de Dios. Cuando realmente tendríamos que salir a anunciar el evangelio, a predicar a las almas que están perdidas. ¿Tú crees? Piensa un momento. ¿Tú crees que aquel que ha destinado 50, 100 pesos para su caguama, para su tacha o la droga que se vaya a meter, va a decir, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar saldo para mi celular para poder mirar la predicación que están transmitiendo? ¿Tú crees que personas que están mirando pornografía, que miran tantas cosas por el internet, van a dejar de hacer eso para mirar una predicación? Nosotros tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio, decir que nuestro Señor Jesucristo un día regresará y ganar almas para el reino de Dios. Los pocos cristianos que predicaban hoy están escondidos por la pandemia. ¿Sabe? Yo he estado yendo a predicar a la raza, he tomado el megáfono y he estado predicando en ese lugar. Y de cuando en cuando hago un espacio para poder agarrar fuerzas otra vez y predicar. Y le digo, mira, voy a estar un tiempo más aquí en este lugar. Si tú necesitas que haga una oración contigo, puedes acercarte. Y sabe, recuerdo que uno de los días que estaba predicando se puso un hombre a mi lado. Dije, bueno, voy a orar por lo menos por una persona en este día, ¿verdad? Y me acerqué a esta persona y me dijo, yo también soy cristiano, pero yo no hago lo que usted hace. Admiro lo que usted hace, pero yo no lo hago. Oh, qué fácil, ¿verdad? Poder llamarse a ser cristiano. Y dice, pero estaba aquí orando para que Dios le trajera almas. Oh, qué bueno que te pares aquí, que ores para que Dios traiga almas y que la gente escuche. No, mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas. Cada hijo de Dios no es solamente un trabajo de los pastores, sino cada hijo de Dios tiene esa obligación de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37. Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Nada que ver con los cristianos de esta generación. La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que un día vamos a tener que sufrir persecución por anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que un día, mi hermano, hermana, quizás seamos puestos en la cárcel, quizás a lo mejor seamos aserrados, muertos a espada, por causa de nuestro Señor Jesucristo, por ganar almas para su reino. Hoy los cristianos de esta generación están guardados en su casa, mirando las predicaciones a través del internet, guardándose de esta pandemia, esperando quizás que Dios les dé una señal para que vayan a predicar el evangelio.
Yo no creo que Dios quiera que en este tiempo de necesidad estemos guardados en nuestras casas y solamente estemos predicando por este medio. ¿Sabes? Este medio que estamos ocupando es solamente para ti, que eres congregante, la iglesia. Pero los pecadores, mi hermano, hermana, necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan que Él les anuncie el evangelio de Jesucristo. Iglesia, los verdaderos cristianos no llevan una vida oculta ni cómoda. Podemos mirar cómo en el libro de los Hechos la iglesia era perseguida cuando ellos predicaban el evangelio. Mi pastor cuenta que en una ocasión estaba predicando ahí afuera del Metro Pino Suárez y dice que de repente le aventaron una hamburguesa, ¿verdad? Y sabe, eso es lo que nosotros deberíamos de hacer como cristianos, estar predicando en todo tiempo. Sin importar si nos insultan, si nos llaman pecadores, deberíamos de estar predicando todo el tiempo. Amén. Igual y ahorita con este tiempo de la pandemia, si hay escasez, vas a predicar y gloria a Dios, si te avientan hamburguesas, llévate una bolsa y cachas todas las hamburguesas que te avienten. Una ocasión fuimos a una guerrilla a Chimalhuacán y el pastor nos dice, ¿saben qué, hermanos? Aquí adelante hay un tianguis y vamos a ir al tianguis. ¿Sabe? Yo nunca había ido a predicar a un tianguis y nos llevó el pastor por ahí por el tianguis. Íbamos con el megáfono predicando un grupo de hermanos y la gente nos gritaba, pecadores, crucifíquenlos, crucifíquenlos. ¡Ay! Se puso la cosa emocionante. ¿Sabes una cosa? Nosotros, mi hermano, hermana, deberíamos de ser contados como muertos, dice la palabra de Dios, por anunciar el reino de Dios. La gente nos rechaza, nos insulta en los evangelismos. Recuerdo que en una ocasión fuimos a predicar al centro de Azcapotzalco, estábamos ahí un grupo de hermanos cantando alabanzas, testificando, y miré que un hombre se atravesó de la otra avenida y venía decidido para frente donde estábamos nosotros, así que corrí donde estaba él, dije seguramente quiere un volante, y en cuanto le di el volante arrugó el volante y me lo echó a los pies. ¿Qué estás haciendo por predicar el evangelio? Recuerdo que una ocasión mi pastor nos citó puros hermanos varones en la noche y fuimos a predicar al barrio de Coltongo. Es un lugar donde la gente a toda hora se droga, toma cerveza, donde la policía solamente hace presencia para que no se salgan de ahí, ¿verdad?, de su lugar, pero es un lugar donde abunda el pecado. Y nos distribuimos entre varios hermanos y estuvimos repartiendo volantes, estuvimos predicándole a las personas. Y cuando salimos de aquel barrio estábamos esperando que faltaban 2 hermanos y los hermanos no llegaban. Y estábamos esperando, fuimos a buscar y de un ratito más llegaron los hermanos y nos dijeron lo que había pasado. Cuentan que había unos hombres ahí en una accesoria, ellos estaban tomando ahí. Y los hermanos fueron a predicarles la palabra de Dios. Y estos hombres le dijeron, a ver si verdaderamente ustedes creen en Dios, a ver qué van a hacer ahorita. Y les cerraron la cortina y los agarraron ahí. Y ellos predicaron la palabra de Dios. Estos hombres abrieron la cortina y los dejaron salir. Y después llegaron con nosotros y nos dijeron lo que había pasado. ¿Qué estás haciendo por predicar la palabra de Dios? Porque almas se puedan salvar. ¿Eres contado entre los muertos? Sí, es que dicen que me va a dar el COVID y a lo mejor estoy en las estadísticas, no me refiero a eso. Dice la palabra de Dios, todos los que predicamos la palabra de Dios somos contados entre los muertos, somos contados como ovejas al matadero. Un pastor de nuestro compañerismo cuenta que en una ocasión estaba predicando fuera de un hospital. Tú sabes, la gente está llena de dolor, está confundida, no sabe lo que está pasando. Y aquí está predicando este pastor. Sabes, hay esperanza, Cristo puede salvarte. Dice este pastor que se acercó a un hombre y le dijo, mira, si no te callas te voy a golpear. Y sabe, este pastor no se calló y siguió predicando. Y vino este hombre y de un puñetazo mandó por allá al pastor. Gente que estaba allí en el lugar defendieron al pastor y le dijeron, ¿sabes qué? Déjalo, no está haciendo nada malo. ¿Qué estás haciendo? Yo te vuelvo a preguntar en esta tarde por ganar almas para el reino de Dios.
En Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuánto has resistido tú por combatir el pecado? Cuando predicamos la palabra de Dios, mis hermanos, estamos combatiendo el pecado. Este medio solamente llega a algunos cristianos, algunos porque ya ni siquiera todos los cristianos miran videos. Ahora en cuanto abren el YouTube, voy a ver nada más este chiste, las noticias y se pierden de lo que iban a hacer. Ya ni los cristianos escuchan los sermones por internet. Como segundo punto quiero mirar combatir el pecado. Nosotros tenemos que incomodar a los pecadores, confrontarlos con la verdad de la palabra de Dios, aún a costa de nuestras propias vidas. Combatir con el pecado. En nuestro texto dice la palabra: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. En Hechos capítulo 14, versículo 19, dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Pablo estaba predicando en aquel lugar y la gente se enardeció y lo apedrearon y lo dejaron porque creo que ya no se mueve. Mejor vámonos. Muertos por causa de Cristo. Y ahí mismo más adelante, fíjate lo que dice el versículo 21 y 22 de Hechos 14. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué maravilloso, mis hermanos. Pablo fue golpeado, está casi muerto, sus discípulos lo rodean, lo sacan de ese lugar. Él se va a predicar a otros lugares, pero vuelve a regresar al mismo lugar a predicar la palabra de Dios. ¿Qué no experimentaste, Pablo? ¿No te dolieron las pedradas que te dieron? Mi hermano, hermana, dijo Pablo que era necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones heredáramos el reino de Dios. Si tú crees que vas a heredar el reino de Dios solamente porque hiciste la predicación, porque hiciste la oración del pecador o porque te llamas cristiano, déjame decirte que no va a ser así. Dice la palabra de Dios claramente que a través de tribulaciones, a través de muchas situaciones que nosotros enfrentemos, vamos a heredar el reino de Dios. Uno de los días estaba predicando ahí en La Raza y de repente se me acercó un hombre y yo no le entendí lo que me estaba diciendo, pero este hombre me dijo: ¿sabe qué? Debería de predicar la verdad. Y la verdad es que me quedé pensando qué es lo que estaba diciendo en ese momento. Este hombre iba con una mujer, yo creo que era su hija, y le dijo: papá, ya vente, ya vámonos. Y se fue este hombre. Y sabe, de repente regresó otra vez, yo creo que iba a su cita en La Raza, regresa otra vez, y yo sigo predicando ahí todavía. Y este hombre me mira, se pone frente de mí y se empieza a persignar. Dije: este es católico, por eso estaba viniéndome a decir que predicara la verdad. Más bien le incomodó lo que yo estaba diciendo. Hace unas semanas atrás tuvimos un avivamiento, invitamos a un pastor a que nos fuera a predicar. Y sabe, estaba repartiendo volantes fuera de la iglesia y de repente escuché que alguien dijo: que Dios te bendiga, hermanito, que Dios te guarde en su santa gloria. Y yo la verdad es que, quién sabe quién le dijeron, ¿verdad? Pero de repente vi que salió de un auto un hombre y se me acercó este hombre. Y me dijo: ¿verdad que todos somos hijos de Dios? Y le dije: no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que solamente aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos. No todos somos hechos hijos de Dios. Y este hombre me dijo: mira, yo he andado con jesuitas, musulmanes, dice, y ahora mismo traigo mi santa muerte ahí en el carro, dice, y todos los caminos llevan a Dios. Le dije: no todos los caminos llevan a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Sabe? Yo creo que este hombre me ha escuchado cuando subo a predicar ahí afuera de nuestro templo, cuando estoy predicando con el megáfono y le quedó esto de que todos somos hijos de Dios, pero le dije, no, no todos somos hijos de Dios. Y por eso en ese momento me estaba reclamando este hombre. En Mateo capítulo 14, versículo 3 al 10. Mateo capítulo 14, versículo 3 al 10. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. E instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Qué increíble, ¿verdad? Juan, aún sabiendo que el rey quería matarlo, no le importó y le decía, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no te es lícito. Herodías es la mujer de tu hermano. Eso es pecado. A Juan no le importó. Y dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue decapitado. Contado entre los muertos, como dijo la palabra de Dios. Todo el tiempo somos contados entre los muertos por causa de ti. Juan el Bautista le costó su propia vida combatir contra el pecado. Fue muerto por anunciar el evangelio, por confrontar a Herodes. ¿Sabes una cosa? No podemos dejarnos engañar. Que con esta pandemia no podemos salir a predicar a las calles, porque te puede dar el coronavirus. Dice la Biblia que todo el tiempo tenemos que ser considerados entre los muertos por predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dijo, rogad porque Dios envíe obreros a su mies. La mies está emblanquecida. Tú sabes que mucha gente está muriendo, no solamente por causa de esta enfermedad, que mucha gente está muriendo. Y sabes lo triste es que esa gente, mucha de esa gente, está muriendo sin conocer a su Salvador, sin haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Tenemos que predicar, tenemos que salir a las calles, no hay otra manera. Tenemos que seguir anunciando que el reino de Dios se ha acercado, que nuestro Señor Jesucristo un día regresará y que si la gente no se arrepiente de su maldad, ellos irán al infierno. Como tercer punto quiero mirar muertos por Cristo. Mateo capítulo 5 versículo 11. Mateo capítulo 5 versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Lucas capítulo 6 versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hay personas que he escuchado que dicen que les gustaría morir sin dolor, que simplemente les gustaría dormirse y un día ya no despertar más. Y qué bonito sería, ¿verdad?
¿Sabes por qué? Porque no quieren sufrir. La palabra de Dios nos habla que nosotros vamos a ser contados entre los muertos, que vamos a sufrir vituperio, que vamos a sufrir persecución, que quizás tengamos que ser encarcelados, que quizás a lo mejor seamos aserrados, muertos a espada. La palabra de Dios nos dice cómo Pablo, aparte de ser apedreado, estuvo en la cárcel. La Biblia dice que antes de que encerraran a Pedro en la cárcel, uno de los discípulos de Jesús, Esteban, fue muerto a espada. Iglesia, necesitamos predicar el amor de Cristo, ser considerados entre los muertos. En Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A mí me gustaría morir de esa manera. A mí no me gustaría morir de un paro cardíaco ahí en la cama. A mí me gustaría, mi hermano, hermana, ser contado entre los muertos, anunciando el Evangelio de Jesucristo, así como lo hizo Esteban, así como lo hicieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra de Dios. Un día por la mañana estaba predicando ahí en el Hospital de la Raza y quise experimentar lo que había sentido Esteban. Y sabes una cosa, empecé a hablarle a las personas. Muchas veces hemos dicho que no hay que condenarlos, sino les estaba condenando, les estaba hablando de su pecado. Así que les empecé a decir a las personas: mira, la palabra de Dios dice que solamente hay un Dios que ha hecho todas las cosas y solamente por su Hijo hay salvación. Ningún santo ni la muerte, lo que has aprendido, nada te va a poder llevar al cielo. Tienes que reconocer que estás viviendo en pecado. La gente vive... Y dije: no, a ver si ahorita no me agarran aquí a pedradas. Pero ¿sabe una cosa? Si hay algo que yo deseo, es morir como lo hizo Esteban, predicando el Evangelio de Jesucristo, como algunos de los discípulos de Jesús. Y no me quiero mirar religioso, pero dice la palabra que todos tenemos que ser contados entre los muertos cuando anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Ese día que estaba predicando en el hospital, llegamos por la noche allá a Cuautepec, también estuvimos predicando ahí. Y mi hijo me dijo: papá, yo quiero hablar también, préstame el megáfono. Mi hijo tiene 7 años, o va a cumplir 7 años apenas. Me dijo: yo también quiero decir unas palabras. Y le dije: ¿qué es lo que vas a decir? No sé, dice: quiero decir un versículo. ¿Pero qué versículo quieres decir? Mira, puedes decir este versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, ese quiero decir. Y sabes, agarró el megáfono y de repente dice: tú que me oyes, le estás haciendo caso al diablo. Te vas con los católicos y tienes tus imágenes. Dice: pero que Dios te bendiga. En ese momento voltea a mi esposa y se le queda viendo y le dice: ¿tú quieres que nos crucifiquen en este lugar? ¿Acaso no nos llamaron para eso? ¿Acaso no es lo que venimos a hacer, a predicar la palabra de Dios, ser contados entre los muertos? Dijo Pablo que era necesario que a través de muchas tribulaciones heredáramos el reino de Dios. ¿Has sido atribulado por predicar el Evangelio? ¿Eres contado entre los muertos? Hoy hay una gran necesidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permanecer en tu casa por miedo a la pandemia? ¿Por miedo a ser contaminado? ¿Vas a dejar que las almas se vayan al infierno? ¿O estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo?
En esta tarde quiero hacer un llamado, quiero pedir de favor todo ojo cerrado, todo rostro inclinado por reverencia a Dios, por respeto a la persona que está allá a tu lado. Quiero pedir que cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que reflexiones en esta mañana, en esta tarde, perdón. ¿Qué estás haciendo por ganar almas para el reino de Dios? Estamos escuchando, sí, de muchas muertes. Eso habla de que los campos han emblanquecido. ¿Tú crees que Dios quiera que en este momento permanezcamos guardados? ¿Que le demos la oportunidad al diablo de que se lleve las almas? Reflexiona. Gracias a Dios porque alguien nos predicó y Cristo nos salvó. Pero no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que ganar almas para el reino de Dios. Anunciarles que hay un Salvador. Reflexiona en esta mañana. Necesitas hacer algo. Hay mucha necesidad. Hay familiares tuyos. Hay vecinos. Amigos de trabajo, gente que tú conoces, que quizás mueran en este tiempo. ¿A dónde irán sus almas? Nosotros, mis hermanos, fuimos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. En este día, quizás a lo mejor nunca has hecho una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay una sola persona que no haya pecado. Dice que todos pecamos, pero también dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nunca has hecho una oración? En esta mañana donde estás, me gustaría orar por ti. Tú no sabes a dónde irías si murieras en este día. Si Dios te llamara a cuentas, tú no tienes la seguridad de ir al cielo. Si tú quieres ir al cielo, te voy a pedir de favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador. Y hoy me quiero arrepentir de mis pecados y pedirte que me perdones. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que tú has venido para salvarme. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me llenes de tu Santo Espíritu y que me ayudes a vivir cada día para ti. Yo te doy gracias por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta tarde te quiero dar gracias por tu atención a la palabra de Dios. Yo te invito para que no solamente compartas este mensaje a través de las redes sociales, sino para que personalmente les hables a las personas. Tú sabes que hay personas que tú conoces que no son cristianos y que quizás ellos pasen la eternidad en el infierno. Háblales. Mándales este mensaje, mándales la liga, pero predícales a las personas. Hoy es tiempo, mis hermanos, de tomar la cosecha. En esta tarde les doy las gracias por escucharnos. Que tengan excelente tarde. Dios los bendiga.